para que nosotros que somos creyentes, que tenemos alguna experiencia con nuestra vida con el Señor, Él se convierte en esa vid en nuestra vida. Yo era un pámpano viejo y retorcido, sin fruto en mi vida. Lo único que podían ver los demás de mí eran las maldades y el pecado, la contaminación que eso había traído sobre mi vida, y este pámpano no daba fruto. Este pámpano estaba contaminado. Y la obra que Dios quiere hacer en nuestras vidas es injertarnos, es en realidad injertarnos a ti y a mí en esa vid verdadera. ¿Para qué? Si Él dice que Él es la vid, Él dará el sustento, la savia, el alimento a nuestra vida. Él producirá en nuestro interior una transformación tan visible al ojo humano que se manifestará en actitudes y conductas en el exterior de nuestra vida. Pero eso solo lo puede hacer la vid. La vid es un tronco viejo y retorcido. La única utilidad que tiene la vid es poder sustentar al pámpano. Ella sustenta al pámpano y le suministra al pámpano la savia, el alimento que el pámpano necesita para que una vez que brota la semilla en ese pámpano pueda alimentarse y pueda producir el fruto de la uva que es tan agradable y apetitoso para todos nosotros. Yo no he visto muebles de tronco de vid. No he visto que nadie la utilice para nada. Solo tiene esa utilidad. Cristo, en su muerte y en su resurrección, nos da un claro ejemplo de que la vid tiene ahí solo un propósito. Es sustentar al pámpano y es producir la vida suficiente para que ese pámpano dé fruto. Tú y yo somos pámpanos en esta iglesia. Somos pámpanos en la comunidad. Hay un tronco. Ese tronco es Cristo, no soy yo, es Cristo. Y si tú permaneces en esa vid verdadera, injertado en esa vid verdadera, las cosas en tu vida van a tener un desenlace diferente al que puede tener si el pámpano se seca y no da fruto. Que eso es la realidad de muchas veces de las vidas de las personas. Inicialmente se arraigan en la vid, dan fruto por algún tiempo, pero luego se secan. Deja de fluir la vida de Dios hacia ese pámpano y entonces deja de producir fruto. Y las consecuencias vienen sobre el propio pámpano, no sobre la vid. El que recibe sobre sí es el pámpano, no la vid. Vamos a seguir leyendo porque en este texto de Juan hay un montón de cosas que tú y yo debemos de saber en nuestra vida. Amén, hermanos. Dice, todo pámpano que en mí, que dice todo pámpano que en mí, o sea, en Cristo, en la vid verdadera, no lleva fruto, ¿qué dice? Lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced, ¿en dónde? En mí, y yo permaneceré en vosotros. Dice, y yo en vosotros. Si tú permaneces en Cristo, Cristo permanece en ti. No es a la inversa. No es que Cristo viene a morar en ti para que tú mores en Él. No, tú tienes que permanecer en Él para que Él permanezca en ti. Es una gran diferencia esa. Dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera, como pámpano. Dice, y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden.
Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Esto, en verdad, es un gran enigma que durante muchos años me ha perseguido. Este versículo 7, que luego vamos a analizar. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Hay un efecto real en nuestra vida cuando tu vida y la mía está injertada en la vid verdadera. Eso tiene que producir algún efecto en nuestra vida y algún efecto visible en nosotros. Si tú no permaneces en la vid verdadera, obviamente el resultado de esa desconexión o esa falta de unión con Cristo en tu vida traerá consecuencias. Pero primero vamos a hablar esta mañana de los efectos beneficiosos para nuestra vida que produce que tu vida, tú que eres un pámpano y yo, estés injertado en la vid verdadera. Significa que estés dependiendo de la vid en tu vida para poder recibir la savia y dar fruto en tu vida. El primer efecto que yo veo muchas veces en la vida de las personas que están en Cristo, en la vid, que permanecen en Cristo en su vida, que andan con el Señor diariamente en su vida personal, dependiendo de Él en sus vidas, que tienen comunión con Él, porque todo eso es permanecer en la vid, andar con Él todos los días, no venir solamente el domingo al culto y decís que andamos con Jesús. No, eso no es andar con Jesús. Eso es una excursión que te has hecho el domingo al culto nada más y después te olvidas. Hay veces que oigo decir a algunas personas, no, yo es que no tengo tiempo porque tengo que hacer esto, hacer lo otro. No tienes tiempo para el Señor. Entonces es que el Señor no es una prioridad en tu vida. Si el Señor es una prioridad en tu vida, una prioridad, tendrás tiempo para el Señor todos los días. Amén, hermanos. Cuando no es una prioridad, es una cosa secundaria, es un recurso que tú utilizas para buscar algún beneficio personal en tu vida, entonces Dios es un Dios para las ocasiones que te interesan a ti. No es una prioridad en tu vida. Y lo que Jesús te quiere decir a ti en esta mañana y a mí, que yo soy un pámpano como tú, es que si tú no tienes tiempo para el Señor, es que el Señor hoy no es esa prioridad en tu vida. Amén, hermanos. Y Dios quiere que Él sea la prioridad en nuestras vidas. Cuando tú estás en la vid verdadera, injertado en ella, lo primero que va a producir la vid en ti es que la vida que antes giraba en torno a ti mismo, ahora ya no va a girar en torno a ti. Tú ya no eres el centro de la atención de tu ego, de tu orgullo, de tus planes. Lo que la vid anula o va en un proceso de anulación es vaciarte de ti mismo. Dejarte ser y de ser dirigido por ti mismo. Esa vid tiene el poder para poder vencer el egoísmo, el orgullo, el ego humano, que tiende solamente a una cosa. Tiende a ser el protagonista, tiende a ser el que dirija nuestras vidas, dirija nuestra alma. Cuando tú estás en la vid, ese proceso va a llevarte a que te vacíes de ti mismo, a que lo que ahora tiene importancia en tu vida no eres tú, sino es el Señor. La vid tiene ese poder, la savia tiene ese poder. Cuando ella inocula el antídoto en nuestro corazón, lo que produce es la muerte del ego, la muerte del yo. Yo sé que eso no es un proceso instantáneo. Hay personas que viven resistiendo al Espíritu Santo y viven resistiendo a cualquier cambio y transformación en su vida. Son pámpanos que dan fruto por algún tiempo y después se obstruye la savia que ya no llega al pámpano y ocurren otras cosas que luego explicaremos. Pero en principio el primer efecto positivo para nuestra vida es que tu vida deja de girar en torno a ti. Tú no eres el sol y todos giran alrededor tuyo. No, no. Has dejado esa posición de protagonismo y ahora tu vida está en Cristo. Ya no vives para ti.
Has pasado de muerte a vida, has dejado de buscar lo tuyo para buscar quién, lo que es de Cristo. Ese es el proceso. Y eso es lo que la savia de esta vid va a producir en nuestra vida. Otro efecto que yo veo muchas veces en nuestra vida es que el ego tiene los días contados. Mayor enemigo de la vid no es el granizo, no es una plaga. El mayor enemigo del corazón que resiste a Dios es el ego. Y el ego tiene que morir. El ego es el peor enemigo que tienes en tu vida. Cuando él domina tu alma y domina tus deseos, domina tu discurso, domina tu naturaleza, te vuelves absolutamente, resistente a cualquier cambio en tu vida. Esta savia que inocula la vid en nosotros es para quebrar el orgullo, para romper el poder del pecado en nuestra vida, para producir un cambio real en nosotros. No un juego de apariencias que a veces queremos construir, sino en verdad rompe el poder del orgullo, quiebra para hacernos siervos, para rendirnos a la voluntad de Dios, para cambiar este corazón egoísta que solo busca lo suyo y producir un corazón generoso, diferente, que está pensando en cómo bendecir a los demás. Bendito efecto ese en muchos que va creciendo a medida que van creciendo en su permanencia en Cristo, y cada día les ves más no pensando en sí mismos. Su discurso no es un discurso que está centrado en él. Tú, para saber cuál es la actitud de una persona, solamente tienes que escucharle hablar. Si solo habla de sí mismo, estás perdido. Yo hice esto, yo hice aquello, voy a hacer aquello, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Ahí todavía el pámpano está obstruido, no llega a la vida de Cristo. Y sigue con ese discurso. Otro efecto que yo veo que también Dios trabaja en nuestra vida es el orgullo espiritual, que es el peor de los orgullos. Cuando tú te crees que lo has logrado por ti mismo las cosas, dices, ahora tengo un estatus en la iglesia, en la comunidad, soy San Pablo acá. Yo no digo que no tengas que pensar, no de esa manera, pero no digo que no tengamos que pensar en crecer, tenemos que pensar en crecer. Ahora, el efecto de esa vid en nosotros va a atacar eso. Porque lo peor que tu ego puede saber es lo que dice Jesús. Dice, sin mí, nada podéis hacer. Esa es la peor noticia para el orgullo espiritual. El pámpano, para poder dar fruto, necesita de la savia de la vid. No da fruto por sí mismo. Él depende. El orgullo religioso quiere construir una imagen de su vida forjada en lo que él hace. La vid verdadera lo que hace es destruir esa imagen religiosa de nuestra vida. Porque el fruto de él en nuestras vidas no lo puedes construir a base de servir y a base de amar a tus hermanos. Esa actitud solo se puede recibir cuando eres un pámpano que estás recibiendo, cuando estás en la vid verdadera. No hay logro personal en esto, no hay mérito en el hombre. El pámpano depende de la vid para dar fruto. Dice, sin mí, nada podéis hacer. No solamente es un duro golpe al ego humano y al ego religioso, sino es un duro golpe al ego. Sin mí, nada podéis hacer. La peor noticia que le puedes dar tú a una persona con una soberbia o una arrogancia alta es esto. Es decirle a Jesús esto, tú, sin mí, no puedes hacer nada. Eso duele tanto como una traición. Porque el ego humano no soporta perder el protagonismo, perder su lugar de honra, de reconocimiento. El ego humano es tan explosivo en su deseo de acaparar
protagonismo y de espacio en público, que es capaz de resistirse. La peor noticia para el ego se la vamos a dar esta mañana. Es lo que dice Jesús. Sin mí, nada podéis hacer. ¿Es que Dios no tiene en cuenta tus capacidades? Sí. Dios sabe que eres muy capaz. Ser humano está en un nivel de capacidad debajo de los ángeles. Los ángeles tienen más nivel de capacidad. Han sido creados con otras habilidades que no hemos sido creados nosotros. Pero el hombre en sí mismo, antes de pecar, tenía habilidades impresionantes. De hecho, podemos ver algunas habilidades de algunas personas que son tremendas. Ahora, lo que ha encapsulado ese poder para que tú y yo pudiéramos hacer cosas extraordinarias en nuestra vida es el pecado. El pecado ha encapsulado ese poder. Porque si ya la soberbia en nuestra vida que el pecado alimenta, imagínate que tú pudieras expresar todo el potencial que hay en tu vida. Seríamos imposibles de convivir los unos con los otros. ¿Tú te imaginas a dos Superman juntos? ¡Oh! Imposible. Dos egos. Y tú metes dos egos en una cama. Mujer y marido. ¿Sabes lo que es eso? Una guerra. Es la guerra de los Rose. Pues estamos en una guerra cuando nuestro ego domina nuestra vida. Y lo que ha venido a hacer el Señor en nuestra vida es inocular el antídoto para vencer ese veneno que hay en nuestra vida. Y ese veneno es el orgullo. Y el orgullo religioso es el más difícil de erradicar de la vida de la persona. Uno humillarse por alguna cuestión personal cuando se equivoca, hasta es posible que la gente se humille. Ahora, aquel que se sube en el pedestal de la meritocracia, aquel que se sube en el pedestal de que estoy aquí por el mérito que yo he hecho, lo que yo he hecho, ese discurso es difícil de cambiar. Jesús te dice, no es lo que tú has hecho, no es lo que tú haces, es lo que yo voy a hacer en ti para que tú puedas hacer. Amén, hermanos. Hay que cambiar el discurso. Y muchas veces nos cuesta mucho entender lo que Cristo quiere hacer en nuestra vida. Lo que la vid verdadera produce dentro de ti. Tú que eres un pámpano y que tú dependes de la vid, de la savia de la vid, ¿para qué? Para dar fruto y para sostener tu vida. En algunos viñedos en Mendoza le ponen una estructura aérea de alambres para poder sujetar los pámpanos de la vid. Cuando está muy cargada de uva o por alguna otra circunstancia o algún otro modelo de explotación agropecuaria los ponen. En otros casos no, va directamente la vid, sostiene. Jesús es ese. Es el que sostiene tu vida y la mía. Y es el que alimenta tu vida y la mía. Pero para que eso ocurra en tu vida y en la mía, tienes que permanecer en Él. Arraigarte en Él. Yo soy un apéndice de la vid verdadera. Estoy usufructuando de Él en mi vida todos los días. No solamente los domingos cuando voy al culto. No, todos los días. Soy parte de esa vid y esa vid en mí es parte de mi vida. Amén, hermanos. Juan 15:5. Vamos a ir desmenuzando un poco. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿A quién le habla aquí? A creyentes, personas como tú y como yo, que dependemos de Él en nuestras vidas para dar fruto. Solo si permaneces en Él, solo si tu vida está arraigada a Él, solo si tú eres un apéndice de la vid en forma humana, porque ahora tenemos forma humana, solo si estás recibiendo la savia todos los días en tu vida, eso te pone en una posición en la cual tú puedes vencer el pecado en tu vida. Jesús venció el pecado. Tú y yo recibimos el poder de arriba para poder vencer el pecado en nuestra vida.
¿Cómo? Él nos suministra la gracia y el poder para poder enfrentarnos a la tentación en nuestra vida y a poder o huir de ella o resistirla. Pero tenemos ese poder. Esa unión con Cristo es tan beneficiosa. Mata el ego, mata el orgullo. Esa simbiosis que se produce en nuestra vida al estar en la vid verdadera es tan beneficiosa para nuestro hombre nuevo en nuestra vida, que necesita de ella todos los días. Muchas veces los procesos en los cuales Dios transforma las vidas de las personas, Dios lo que tiene interés no es tanto en capacitar a la persona, sino muchas veces en las dejes vaciarla de sí mismo para llenarla de la vida de Cristo. A veces tú y yo somos el mayor conflicto que Dios tiene, porque hay una resistencia en nosotros. No estamos dispuestos a ser rendidos a los pies del Maestro. Y luchamos. Nuestro ego lucha y lucha y lucha. Se debate siempre en querer tener la última decisión, la última palabra. Siempre sabios en nuestra propia opinión. Cuestionamos a Dios, cuestionamos las cosas que Dios nos pide. El que está en la vid verdadera se rinde. Ese es un efecto precioso en las vidas del creyente. Está rendido. Señor, me has conquistado. Tu voluntad perfecta para mi vida es más beneficiosa que mis propios deseos de hacer mi voluntad. Y a veces nos debatimos en esto en nuestra vida. No entendemos de que la posición en la que el Señor viene a poder trabajar en nuestras vidas es cuando tú y yo estamos en Él. Si yo estoy en Él, Él está en mí. Vive en mí. Y produce en mí interiormente los cambios que se van a ver exteriormente en mi vida. La religión trabaja muy bien desde afuera. El Señor trabaja desde adentro. Trabaja en tu interior, en tu corazón. Es mucho más, agradable para la carne disciplinarla desde afuera, aunque tiene su límite también eso. Dios no trabaja puliendo la parte externa. Dios trabaja en el interior de la persona, en el corazón de la persona. Y Él da un corazón nuevo para que cuando ese corazón nuevo bombee, no sangre y oxígeno para llevar a nuestros órganos, sino bombee sobre nuestras vidas la savia que nos da el poder para vencer cualquier obstáculo en nuestra vida, tiene que ser generada y originada por Él, no por nosotros. Es un duro golpe para el orgullo humano ver que solo en Él, solo si permanecemos en Él, podemos dar fruto en nuestra vida. Fruto de Él en nosotros. Algunas veces confundimos el fruto que la persona por sí misma es capaz de hacer, lo que uno es capaz de hacer, con aquellas cosas que Dios hace. Hay personas muy habilidosas entre nosotros, tienen gran capacidad. No es esa capacidad la que Dios quiere ensalzar en tu vida. Una cosa que hace cuando estás en Cristo es que en Cristo Dios no te va a ensalzar a ti, sino va a querer ser ensalzado Él. No ensalzará Dios al hombre para glorificarse el hombre a sí mismo. No. Dios va a operar en nuestra vida para que la gloria sea de Él, no nuestra. Y para eso tiene que humillarnos. Sin mí nada podéis hacer, no podéis dar fruto por vosotros. Alguno dice, bueno, Señor, yo soy capaz por mí mismo, hago muchas cosas, sí. Todas esas cosas que tú haces por ti mismo, lo único que hacen es alimentar tu confianza en ti mismo.
Ese es otro mal que yo he visto en muchos. Confían más en sí mismos, en lo que ellos pueden hacer, en los que son capaces de hacer, que en lo que Dios puede hacer. Y ahí se debate y lucha. Un efecto precioso de permanecer en la vid es que Dios rompe la autosuficiencia y la autoconfianza en nosotros. Te dice, sin mí, nada podéis hacer. Eso se lo dice a creyentes, a personas como tú y como yo, que han tenido alguna experiencia con el Señor en sus vidas y que están arraigados en la vid. Ahora, a veces no vemos la vida de Dios manifestándose en ese pámpano, pero bueno, eso, hasta eso Dios puede cambiarlo. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 7. Vamos a meternos un poco aquí con este asunto. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, dice, ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice Jesús? Pedís todo lo que queréis y os será. Digo, Señor, llevo tantos años ya contigo y todavía no he podido apropiarme de que cada vez que oro, tú respondes y tú me das aquello que te pido. La condición para que eso ocurra en tu vida y en la mía es doble. No es que Dios te bendice porque, bueno, has hallado gracia y de alguna manera, aun sin merecerlo o sin pedírselo, Dios te beneficia personalmente. Cuando tú y yo oramos y queremos tener respuestas positivas a nuestra oración, tienen que darse dos condiciones. La primera es que tienes que permanecer en Él. Si tú no permaneces en Él, la dirección de tus oraciones puede estar contaminada por tu ego, por tu orgullo. Entonces pides cosas que no son conforme a la voluntad de Dios. Dice Santiago que pedís y no recibís, ¿por qué? Porque pedís mal. Yo digo, Señor, pero si lo que estoy pidiendo es razonable. Estoy pidiendo, bueno, que sanes a un enfermo o que rompas con esta situación de esclavitud de esta persona o que aumente la recaudación para poder seguir ayudando a otras personas. Uno le pide cosas lícitas a Dios. Ahora, las cosas lícitas que tú le pides a Dios y que no tienen respuesta en nuestra vida, muchas veces están contaminadas con el ego humano, con el orgullo humano. Por eso es tan importante que tú permanezcas en Él. ¿Para qué? Para que cuando tú ores no sea un monólogo religioso repetido que repites una y otra vez con insistencia, venga y venga y venga, cosas que Dios no te va a dar. ¿Por qué? Porque están contaminadas con el orgullo, con el ego humano, con el orgullo religioso, con el deseo de satisfacer tus necesidades egoístas. Cuando tú estás en la vida verdadera y oras en serio y te pones delante del Señor, lo que hace el Señor es limpiar tu oración. Quita las impurezas de ella, la deja más limpia, más pura. Si estás en la vid verdadera, Dios hace ese trabajo en ti. Ya no te conviertes en un loro que das un discurso, horas y horas. A veces pensamos que por la intensidad de la oración Dios nos va a escuchar más. No, a veces Dios te escucha, tiene misericordia de ti, pero no te da lo que le pides. ¿Por qué? Porque no estamos en la vid. Siguen contaminadas hasta nuestras oraciones. Dice, Juancho, ¿pero cómo puedes decir eso? Sí, yo lo he visto en mi propia vida. Cuando estás en Cristo, hasta el Señor limpia tus oraciones, lo que tú dices, cómo tú oras. Y no solamente Dios pide que permanezcamos en Él, sino que ¿qué pide? Que sus palabras permanezcan en nosotros. Diría, bueno, Juancho, eso es más fácil porque leo la Biblia, me la aprendo de memoria, esa condición es más fácil de cumplir. No es un aprendizaje de la palabra. Es amar la palabra, es querer estar en la palabra de Dios. Es alimentarte de la savia que trae la palabra de Dios a tu vida todos los días. Es el maná que Dios te da. Cuando el maná que Dios te da, tú puedes estar desalineado
en tus oraciones delante de Dios. Pedir una cosa que Dios, o por la actitud de tu corazón, o porque ve que no te va a ser beneficioso, le estás pidiendo y no te quiere dar, porque a veces Dios no da por esa razón. No da. ¿Por qué? Porque pides algo que no es beneficioso para tu vida, o no es beneficioso para la vida de otro, o no ese es el propósito y el plan de Dios. La manera de corregir y de alinear tus oraciones con la voluntad de Dios es con la palabra. La palabra de Dios es la que alinea, pone en el mismo carril central ambas cosas. Entonces, permanezco en él, limpia mi oración, quita todo lo estorbo, las impurezas que hay en ella y deja la pureza que viene de la vid verdadera en mi vida, que son las oraciones que Él me lleva a hacer. Y oro de una manera diferente, distinta. Yo he visto orar a personas que es un escándalo. Se ponen, no digo en el púlpito, se ponen a orar y 14 minutos de oración. No dejan orar a nadie. Son como el fariseo. Entra en el templo y solo es él y el Señor. Los demás, no. Es un monólogo. Dios está cansado de monólogos que no sirven para nada. Dios quiere que tú estés en Él, arraigado en Él, permanecer en Él. ¿Para qué? Para que Dios pueda limpiar de impurezas nuestra vida, nuestras oraciones. Y la palabra de Dios, si en algún momento hay que corregir algo en nuestra vida, puede hacerlo. Porque la palabra de Dios es buena, útil, redarguye, amigo. Y alinea tu voluntad con la voluntad de Dios. Amén, hermanos. Entonces pides y aquello que pides lo recibes. Yo tengo que aprender esta lección. Todavía no he aprendido. Yo quisiera que cada oración que yo hago, Dios la responda. ¿Dios escucha? Sí. A veces no responde. La respuesta, la inexistencia de respuesta no significa que Dios no te ame. Significa que estás pidiendo mal. En muchos casos. Pides mal o pides algo que no es conforme a la voluntad de Dios, aunque pueda no ser lícito, pero Dios no quiere eso. Entonces Dios te va alineando y vas encontrando que de la vid verdadera brota la vida de Dios para llevarte a orar como conviene en tu vida. Amén, hermanos. Primera de Juan, capítulo 5, vamos a leerlo. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. O sea, Dios, el Señor, escucha tu oración. Cuando Él escucha tu oración, tú lo crees, y tú sabes que has escuchado esa oración, sabes que aquello que le has pedido, el Señor te lo va a dar. Pero para lograr encontrar ese equilibrio en nuestra vida honesto, de que aquello que le hemos pedido tiene una respuesta positiva de Dios, tienen que darse estas dos condiciones. Quizá haya alguna más, pero bueno, yo por lo menos voy a tirar aquí esta mañana esto. Tenemos que estar en la vid. No es venir al culto el domingo, hacer que venimos aquí, vas para tu casa, te olvidas del Señor en toda la semana. No. Permanecer en Él y mis palabras, dice Jesús, permanezcan en ti. ¿Para qué? Porque dice, ya estáis limpios. ¿Por qué? Por la palabra que os he hablado. La palabra de Dios dentro de ti purga tu voluntad, corrige, pone la brújula de tus oraciones en la dirección correcta y alineas desde tu comunión con el Señor hasta tu petición, se alinean y ahí es donde puedas ver resultados en tu vida. A los que les gusta orar, esta es una muy buena manera de cambiar la estrategia de la oración. Mi oración tiene que ser como consecuencia de mi comunión con Él. Mi comunión con Él trae en mí pureza, limpieza. Me pongo delante del Señor y si hay alguna cosa que corregir que
no ha hecho el Señor, lo hace la palabra, porque la palabra de Dios dentro de nosotros tiene ese poder. Amén, hermanos. Volvemos a Juan 15:6, vamos a ir más deprisa. Dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Vamos a ver aquí una interpretación que hace Jesús que a veces nos cuesta entender a nosotros. El pámpano, para dar fruto, tiene que permanecer en la vid. Si no, no hay fruto que pueda dar. Muchas veces la falta de fruto en nuestra vida es porque tenemos una permanencia intermitente con el Señor. ¿Qué significa eso? Una vez por semana, 2 veces por semana, ayuno cuando se me ocurre. O sea, es intermitente, ocasional, nuestra relación con el Señor. Si tú quieres tener una vida plena en el Señor, no digo que seas San Pablo, porque no hace falta ser eso. Tú tienes que ser tú mismo y en manos del alfarero para que Dios haga de tu vasija una vasija lo más perfecta posible. Y Dios te use conforme a tus dones. Yo no puedo ser igual que Miguel Díez, ni lo pretendo tampoco, ni mucho menos con ningún otro hermano mucho más vigoroso que yo. Yo tengo que dejar que la vid verdadera en mi vida me haga ser un pámpano que dé fruto. Amén, hermanos. Y si tú no estás en la vid, no vas a dar fruto. Cuando los seres humanos tenemos alguna arteria tapada en el cuerpo, no sé si le ha pasado a alguien acá o tiene algún familiar, normalmente la ciencia médica ha encontrado la manera de poder romper ese obstáculo en la arteria para que de nuevo el oxígeno y la sangre lleven vida a los órganos de los seres humanos. Te colocan un stent. Un stent es una especie de globito que te lo introducen en la arteria. Una vez que lo han introducido con un catéter y sueltan el stent, se abre y lo que hace es ensanchar la arteria. ¿Para qué? Para que de nuevo fluya la sangre y el oxígeno por la arteria y pueda llegar a tu corazón, a tu cerebro, a donde sea. Los creyentes somos especialistas en obstrucciones en nuestra vida. Aquí te vengo con esto ahora. Pámpano injertado en la vid, vemos que por algún tiempo da fruto. Dices, hombre, vemos brotes, semillas en ese pámpano. Vemos que hay una incipiente experiencia en su vida y algo se está formando en él. El problema en nuestra vida es cuando tú obstruyes el paso de la savia hacia tu vida personal. Cuando de alguna manera se produce un conflicto en tu relación con el Señor y empiezas a no recibir savia en tu vida personal. Eso lo que va a significar es que el pámpano va a dejar de brotar fruto en él. Ya no crecerá con el vigor y la fuerza que antes lo hacía. Espiritualmente eso le pasa a muchas personas. Yo a veces he tenido ese problema también. Por algún tiempo mi lámpara se llena de aceite, está siempre llena de aceite, alumbro, doy luz con las palabras y con el ejemplo de mi vida, pero llega un momento en el que al obstruirse el paso de la savia a nuestra vida, al obstruirse el paso del aceite a la lámpara, consumes el aceite que había y se apaga la lámpara. Yo le digo siempre a la gente, no puedes vivir de experiencias anteriores en tu vida. Juancho, yo recibí el bautismo del Espíritu Santo en el año, no sé, yo lo recibí en el 87, ¿no? En el año 87 Dios llenó esta lámpara con su aceite, empecé a hablar en lenguas, no sé qué, no sé cuánto, y luego con el descuido, ese pámpano se ha ido obstruyendo la arteria que lleva vida a él y el pámpano empieza a sufrir. Lo peor que te puede pasar en tu vida es que tú, estando injertado en la vid verdadera, no recibas la savia, no recibas el alimento necesario para tu vida.
Dios tiene una manera de colocar un stem en ti, porque Dios ha inventado todo. Y Él pone la palabra de Dios dentro de nosotros. Si permanecéis en mí, y dice, y mis palabras permanecen en vosotros. Porque la palabra de Dios tiene el poder, ¿para qué? Para sanar, para librar de cualquier obstrucción la vida de la persona, para volver a reconectarnos a ti y a mí con la vid verdadera. La palabra de Dios tiene poder para vencer el pecado en nuestra vida, pecados vanos que a veces cometemos, cosas vanas que están obstruyendo el paso de la vida de Dios dentro de nosotros. Si el pámpano no recibe la savia de la vid, ese pámpano ¿por algún tiempo dará fruto? Sí, va a dar fruto por algún tiempo. Obstruida la arteria, ¿puede resistir el cuerpo humano subir al Monte Everest? No creo. ¿Subir las escaleras al radio y la televisión? Es posible. ¿Agarrar una azada para hacer un agujero en la primera fase? Muy difícil. Necesitas energía. Si tu cuerpo, tus arterias están tapadas, no hay energía posible que puedas llevar a tus músculos. Y seguramente tendrás un infarto. Espiritualmente es igual en nuestra vida. A veces queremos buscar un lugar donde, bueno, podamos ser más vistos por los demás, tengamos más exposición pública en nuestra vida, pero el cañito, la arteria que trae la vida de Dios en ti es tan pequeño que ni soplando. ¿Tú qué haces cuando la batería de tu teléfono celular se agota? ¿Qué haces? Vas al toma, que está conectado a la terminal de Edesur, que está ahí en Lanús. Esa terminal de Edesur está conectada a Camesa, que es la que distribuye, y Camesa trae la energía ¿de dónde? De la presa de Itaipú o de no sé dónde sea. Cuando tú veas en tu vida que los efectos de estar en él no están más visibles cada día en tu vida, es porque te has desconectado. Se agotó la batería. ¿Qué tienes que hacer? Cargar la batería. Poner el teléfono a cargar. Volver a reconectar en tu vida a la fuente que es la que produce la vida dentro de ti. ¿Qué vas a ir al culto? No. Tienes que ir a la vid verdadera. Amén, hermanos. Volver a conectar tu vida, poner un stem dentro de tu arteria tapada. ¿Para qué? Para que vuelva a fluir la vida de Dios ahí. Yo he tenido, no infartos, pero hablo espiritualmente, ¿no? He tenido mis luchas. A veces estás con un nivel en la lámpara muy bajito. No puedes andar con un nivel bajo de aceite en la lámpara. Es igual que andar con un auto con el nivel de aceite más bajo del mínimo. ¿Qué pasa? A ver, los que rompen motores acá en Remar. ¿Qué pasa si andas con el aceite más bajo del mínimo? ¿Puede aguantar un tiempo? Sí, algún tiempo puede aguantar. Ahora, primer acelerón que le pegues o salida, fundes el motor. Y eso es lo que le pasa espiritualmente muchas veces a las personas. Juancho, me voy a comer el mundo, voy a ser misionero en no sé dónde. Digo, pero primero echa aceite en la lámpara. He mirado la varilla y estás muy bajo. Necesitas reponer. No soy yo el que repone aceite. Es el Espíritu Santo. Es el Señor en nuestras vidas. Amén, hermanos. Vamos a ver aquí otra cuestión del pámpano. Dice que el pámpano que no lleva fruto, dice, se secará y lo quitará. ¿Para qué? Para echarlo fuera. El pámpano que no lleva fruto, el pámpano que no lleva fruto tiene un destino. Como el pámpano que lleva fruto tiene otro destino diferente. Pámpano que no lleva fruto, ¿qué dice la palabra de Dios? Se seca, es quitado, tirado, lanzado fuera para ser quemado. Pero el pámpano que lleva fruto, o sea, el pámpano que está injertado en la vida verdadera, tiene un destino, que es podarlo. Dios no poda
pámpanos que están secos. Dios los quita de la planta y los tira fuera. ¿Para qué? Para ser quemados. Dios solo poda los pámpanos que están vivos. Por eso cuando Dios pode tu vida, es una señal de que tú sabes de que estás en la vid verdadera. Amén, hermanos. Si te agarra el pámpano y lo tira fuera, ahí es cuando ya tienes que empezar a pensar cuál es tu posición delante del Señor. Dios no poda pámpanos secos. Dios poda solo pámpanos vivos. ¿Para qué? ¿Los poda para qué? Para que den más fruto. No es un castigo. No se ha ensañado con ellos. Los va a hacer fructificar más de lo que ya lo han hecho hasta ese día. Es porque ellos permanecen en esa vid verdadera. En cambio, el pámpano seco, qué destino tan diferente, ¿verdad? Juancho, yo voy al culto todos los domingos, hago esto, hago lo otro. Sí, tú puedes acercarte a la vid, incluso acariciarla, pero si la tienes como un accesorio en tu vida que lo utilizas solamente de vez en cuando, ocasional, no sirve de nada. El pámpano se secará. Y si el pámpano se seca, se obstruye la arteria que lleva la vida a él, entonces yo veo al labrador. El labrador es el que planta la viña. Y él, de vez en cuando, la poda de la viña en Argentina se hace entre diciembre, después de recoger, entre febrero y mayo, más o menos. La vendimia se recoge en diciembre, se espera que baje la temperatura. La viña, al arrancarle el fruto de la vid de ella, entra en un modo, vamos a decir, en un modo que se duerme un poco, o sea, tiene menos energía, entonces le haces menos daño para podarla, para podar el pámpano. Dios espera hasta eso, tiene hasta esas sutilezas Dios. Espera que el momento oportuno para que la piña sea podada. Pero el pámpano que no da fruto, no puedes podarlo. La viña tiene un sistema para purgarse a sí misma. Está bien que el labrador va, observa la viña, ve los pámpanos que se han secado o que están en proceso de secarse, ve que no hay fruto en el pámpano, entonces este pámpano se ha secado. Lo saca, lo tira fuera y termina de secarse. Pero la acción de sacarlo de la viña es una acción que tiene dos motivos. Primero, ocupa un lugar, está robando algo de savia todavía y ocupa un lugar que podría ocupar otro. Algunas personas dicen, no, Juancho, el Señor me ha elegido, soy esto, soy lo otro, que para aquí, que para allá, y a los 2 días les ves que encontró otra opción mejor en su vida y abandona al Señor. No estaba en Cristo, estaba en la suya. Tenía excusa a Jesús como excusa, pero el labrador va, mira la viña, dice estos pámpanos, este y este, mete la tijera. No solamente lo hace porque inutiliza que ahí pueda injertar otro pámpano, sino que encima impide que otros den fruto. No solamente él no da fruto, sino que impide que otros den fruto, porque ocupa un lugar innecesario. Yo luego quiero que leas en Isaías 5 la parábola de la viña. No vamos a leerlo porque ya no va a dar tiempo. Para que veas lo que Jesús hizo con una viña escogida, dice él. Dice, la despedregué, la limpié, la vallé y planté de vides escogidas en aquel lugar. Puse una torre en medio, o sea, una vigilancia sobre la torre, sobre el viñedo. ¿Para qué? Para que los depredadores naturales o animales dañaran la viña. Dice, y esperando yo que diera uvas dulces, dio uvas silvestres, amargas. Se airó Dios y luego tú lees las consecuencias cuando no damos fruto en nuestra vida. Cuando Dios no te ha elegido como viña escogida, sino que Dios ha hecho de ti una viña escogida, que es muy diferente. Tú y yo no somos viñas escogidas.
Dios nos hace viñas escogidas. Tú y yo no somos nada, somos polvo. Este pámpano infructuoso que era yo no podía dar fruto de ninguna manera si no estuviese injertado en la vid. Él, por su amor y su misericordia, ha puesto este pámpano sobre él y me arraiga a él. Y yo me arraigo a él para que él se arraigue en mí. El labrador ve, mira la viña y mete la tijera. Poda. Poda de dos maneras. Si es un pámpano seco, no lo poda, lo corta y lo echa fuera para ser quemado. Si es un pámpano vivo que da fruto, lo poda. ¿Qué significa? Saca de él aquellas ramificaciones que tiene el pámpano y lo deja en una expresión para que el año siguiente dé fruto otra vez. A veces Dios tiene que hacer eso con tu vida, con la obra de remar, con todos nosotros. Yo digo, Señor, ¿por qué nos estás podando? Y la respuesta está aquí. Si das fruto, Dios te podará para que des más fruto. Si eres un pámpano muerto, te saca de la vid, te arranca de la vid, estás inutilizando esa oportunidad que tienes, estás impidiendo que otros puedan recibir y eres echado fuera. Yo digo, ¿eso puede ocurrir con las personas? Contéstate tú mismo. Ya uno ha sido espectador de tantas cosas. Y yo no quisiera que Dios atrae hacia sí, hacia esa vid, no pueda dar fruto. Porque el dar fruto en nuestra vida, de Él en nosotros, eso es para gloria de Él. Y es un milagro. Es un milagro. Amén, hermanos. Qué bueno es que tú y yo podamos fructificar en nuestra vida. Podamos tú y yo dar fruto. Dice la palabra de Dios a 30, a 60, a 100 por uno. Isaac plantó cuando estaba en Egipto y era tal el vigor y la fuerza de la bendición de Dios sobre su vida que dice que por cada semilla que sembraba de trigo sacaba 100. Se convirtió en rico de un día para otro. Una semilla, 100 semillas. Eso es una forma de expresión divina sobre la vida de una persona al ver que una semilla pequeña y con poco valor, ¿cómo es capaz Dios de multiplicarlo? Lo hizo en la vida de Isaac, lo convirtió en el hombre más rico de toda la zona donde él vivía, y ahí vemos la bendición de Dios en las vidas de él. Yo digo, si tú te dispusieras tu corazón para decirle, Señor, ya no vivo yo, ahora vive tú solo en mí. Arráigame en esa vid verdadera. ¿Qué es lo que quiere hacer Dios? No quiere arraigarte en la iglesia. La iglesia es un apéndice de la vid. Él quiere arraigarte en Él. Que permanezcas en Él, no esclavo de Él, sino que Él sea el sustento de tu vida, el que te sostiene y el que te alimenta. Eso rompe con la dinámica humana del orgullo. Nosotros queremos hacer nosotros. No, Dios no quiere que tú hagas. Dios quiere hacer a través de ti. Para que tú no te lleves la gloria. Dices, ¿por qué, Juancho? Porque si te llevas la gloria, te enorgulleces. Y la vid deja de producir fruto en ti. Los enemigos espirituales que tenemos en nuestra vida son muchos. El orgullo es uno de ellos. Hace un tiempo atrás me preguntó una persona, Juancho, ¿estás a favor de la pena de muerte? Digo, si es de tu muerte en una cruz, ahora mismo.
Porque eso es lo mejor que te podía pasar. Que te mueras de una vez. No que te mueras físicamente, sino que dejes de buscar lo tuyo. Que rompas la inercia de tu vida, dejándote solo dominar por tu orgullo, por tus decisiones, por tu querer hacer, por tu orgullo espiritual. Y el Señor ha venido, la vid ha venido a traer el antídoto, que es el contraveneno, para ese veneno que hay aquí metido en mi cuerpo, mi alma, que solo desea gloria, honra, que busca ser el número uno, que no satisface con poco, quiere todo. Estás casado, quieres a tu mujer y quieres 100 más. Así es el orgullo humano, así es la soberbia humana, así es la lascivia del corazón. No estás conforme, ves el coche de tu vecino y dices, no puede ser, yo tengo que tener un coche mejor. Bueno, si quieres tener un coche mejor, haz lo que hace él. A veces estamos tan insatisfechos con lo que vemos en nuestra vida y que sepamos que esa insatisfacción en nuestra vida no la produce que Dios no te quiera dar. Es que tú no estás en Él, no permaneces en Él. Vas y vienes de la vid al culto, del culto a la vid, te apoyas un tiempecito, usufructúas un tiempo, pero no estás permanentemente, todos los días. Todos los días la vid es la prioridad en mi vida. Y espero que es la tuya. Amén, hermanos. Cierra tus ojos ahí donde estás. Si quieres orar conmigo esta mañana, yo no sé cómo puede hacer el Espíritu Santo para reconectarnos otra vez a aquellos que hemos perdido la comunión con el Señor. Porque es muy fácil construir la imagen de que amamos al Señor, de que queremos servirle. Es muy fácil construir esa imagen. El problema es que esa imagen no se sostiene si no estás en la vid, si no permaneces en ella. Y tú y yo necesitamos más hoy en nuestra vida eso que cualquier bendición que Dios nos pueda dar. Porque una vez que estás ahí, se abre las manos de Dios para una vida nueva y diferente, donde estás satisfecho con aquellas cosas que Dios te da y traen la felicidad a tu vida, porque son las cosas que sacian y llenan tu alma. Si quieres orar conmigo, ponte de pie y vamos a orar. Tú y yo somos pámpanos, no vid. ¿Qué eres? Un pámpano. Yo no soy la vid. Yo soy un pámpano que no quiero salirme de la vid. Y estoy aquí utilizando a la vid para poder darte la palabra. Decirte que sin mí, dice Jesús, nada podéis hacer. Eso es terrible para el ego. Al orgullo, eso es lo peor que le puedes decir. Lo peor que puede decir a alguien es decirle, tú no puedes por ti mismo. Necesitas al Señor. No. Tú has tenido esa experiencia en tu vida, te lo han dicho y he dicho, no, yo. No me gusta señalar, pero hay aquí gente, yo he sido así también. Amén, hermanos. Cierra tus ojos ahí donde estás. Padre, queremos darte gracias. Mis hermanos aquí preciosos, pámpanos que tú quieres utilizar, que quieres injertar en la vid verdadera por medio de tu palabra. Provee, Dios mío, esta tarde, esta mañana, de la gracia y la unción sobre la vida de la persona para que dócilmente, rendidamente, apasionadamente se pueda volver a ti y pueda encontrar la vid verdadera, el sostén de su vida.